¿Cómo están, estimados amigos? Les habla el profesor Carlos Jara Benítez. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de química orgánica y átomo de carbono. La química orgánica estudia los compuestos del carbono, esos compuestos que forman parte de las células de los seres vivos, de los animales y las plantas, esos compuestos que están en los vegetales, en las plantas, en los árboles tan grandes como esta secuoya, en los plásticos, en nuestros alimentos, en animales tan diminutos como los ácaros o un colibrí o en el petróleo. Compuestos orgánicos que se encuentran en las fibras sintéticas. Todo eso lo estudia la química orgánica. La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono, excepto el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los carbonatos que tienen el ion carbonato CO3 con carga -2, los cianuros que tienen el ion cianuro CN con carga -1 y los cianatos que tienen el ion cianato o CN con carga -1. Entonces hay algunos compuestos que tienen carbono y que son inorgánicos. Vendrían a ser las excepciones. Ejemplos de compuestos orgánicos tenemos el propano, C3H8, es el combustible de las cocinas, el etanol o alcohol etílico, C2H5OH, que lo usamos como desinfectante, la glucosa, C6H12O6, que es un glúcido, la sacarosa, C12H22O11, es el azúcar de mesa, la anilina, C6H5NH2, muy importante en la preparación de tintes y colorantes. La urea, CONH2 dos veces, presente en la sangre y en la orina. Como vemos, todos estos son compuestos orgánicos y todos tienen carbono en sus moléculas. Pero hay compuestos que son inorgánicos y que tienen carbono. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Miren acá el carbonato de calcio, tiene el ion carbonato CO3, el bicarbonato de sodio, el cianuro de potasio que tiene el ion cianuro, el cianato de amonio que tiene el ion cianato. Estos tienen carbono y sin embargo son compuestos inorgánicos. No olvidemos entonces que los compuestos orgánicos tienen carbono, a excepción del dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbonatos, cianuros y cianatos. ¿Qué características tienen los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, pueden ser simples, dobles o triples. Por ahí hay algunos compuestos que son poquísimos que tienen naturaleza iónica. Generalmente son malos conductores del calor y la electricidad y generalmente también son insolubles en agua debido a su baja polaridad. Recuerden que el agua es un solvente polar. Algunos compuestos orgánicos sí son solubles en agua. Son poco estables porque por acción del calor se van a descomponer. Por eso se dice que son termolábiles. Sus reacciones son lentas comparadas con las reacciones que dan los compuestos inorgánicos. Es por esa razón que se usan catalizadores cuando se hacen reaccionar compuestos orgánicos.
Los compuestos orgánicos son combustibles, con ciertas excepciones, como el tetracloruro de carbono. Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Son más abundantes que los compuestos inorgánicos, alrededor de algo más de 30 millones de compuestos orgánicos se conocen. Los compuestos orgánicos presentan isomería, quiere decir que para una misma fórmula global podemos tener diferentes compuestos con diferente fórmula estructural. Los compuestos orgánicos pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases. Por ejemplo, un compuesto sólido podría ser la glucosa. El alcohol es un líquido, el alcohol etílico. El propano es un gas que se usa en las cocinas, etc. El carbón es un material que puede tener 100% carbono o puede tener algo de carbono y algo de impurezas, como tierra, arcilla, humus, etc. Los carbones se pueden clasificar en cristalinos, que son carbono puro, y amorfos, que son los carbones impuros. Los carbones cristalinos pueden ser naturales, como el diamante y el grafito, pero también pueden ser artificiales. Ahí tenemos a los nanotubos, los grafenos, los fullerenos, etc. En cambio, los carbones amorfos pueden ser naturales. Aquí tenemos a la turba, el lignito, la hulla, la antracita, y también pueden ser artificiales. El carbón vegetal, el hollín, el carbón de retorta, el coque, etc. En este cuadro podemos visualizar las clases de carbón. Fíjense, por acá tenemos los carbones cristalinos, que son 100% carbono, ¿no? Son carbono puro. Pueden ser naturales, ahí está el grafito y el diamante. Pueden ser artificiales. Aquí podemos mencionar a los nanotubos, los fullerenos, el futbolano, el grafeno, ¿no es cierto? Y por acá abajo tenemos los carbones amorfos o impuros, algo menos del 100% de carbono. Los naturales son cuatro: la turba, el lignito, la hulla, llamada carbón de piedra, y la antracita. Debemos tener en cuenta que la hulla es el carbón sólido más usado en la industria, es el combustible sólido más usado en la industria. Y los carbones amorfos artificiales, acá podemos mencionar al carbón vegetal, el carbón de palo, carbón de leña, carbón animal, el negro animal, el hollín llamado negro de humo o negrumo, el carbón activado, el carbón de retorta, el corque y el alquitrán. Aquí tenemos el diamante y el grafito, que son, al igual que el nanotubo, el fullereno y el grafeno, son carbones cristalinos. No nos olvidemos que a los fullerenos también se le conocen como Bagging Ball por su aspecto de una pelota de fútbol, ¿no? El grafito es un carbón de color negro, es frágil, es blando, buen conductor de la corriente eléctrica y de densidad aproximadamente 2,1 gramos por centímetro cúbico. El diamante es transparente, es tenaz, es duro, es aislante, no conduce la corriente eléctrica y de densidad 3,521 gramos por centímetro cúbico. El grafito, que es la forma natural alotrópica del carbono, tiene red cristalina hexagonal y el diamante tiene red cristalina cúbica. En un terreno carbonífero vamos a encontrar cuatro capas de carbón: la turba, debajo el lignito, debajo la hulla y debajo la antracita. La turba es el carbón más joven y en la medida que nos vamos más profundamente en este terreno, vamos a encontrar carbones con mayor concentración de carbono, perdón, y también con mayor poder calorífico, a la vez que son más antiguos. Entonces, entre todos estos cuatro tipos de carbón,
La antracita es el carbón más antiguo, el que tiene mayor concentración de carbono y el de mayor poder calorífico. No se olviden que a la hulla también se le llama carbón de piedra. En química orgánica hay elementos muy abundantes llamados elementos organógenos. ¿Cuáles son? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Cho. Estos son los cuatro elementos llamados organógenos. Los compuestos orgánicos más sencillos tienen solo carbono e hidrógeno. Son los hidrocarburos. Pero hay otros que son compuestos ternarios que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. También hay compuestos orgánicos ternarios que tienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y también hay compuestos cuaternarios que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además de los elementos organógenos, existen los elementos secundarios, que están en cantidades ínfimas. El azufre, el fósforo, el cloro, el magnesio, etcétera. ¿No? Sabemos, por ejemplo, que la clorofila tiene magnesio. Sabemos que la hemoglobina tiene hierro. El tetracloruro de carbono tiene cloro, etcétera. En química orgánica, el carbono presenta ciertas propiedades. Una de ellas es la tetravalencia. Esta propiedad indica que el átomo de carbono en los compuestos orgánicos comparte cuatro pares de electrones. Puede formar cuatro enlaces. Aquí yo veo uno, dos, tres, cuatro pares compartidos. 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 Eso es tetravalencia. Pero los elementos que lo acompañan al carbono en los compuestos orgánicos, si decimos que el carbono es tetravalente, el nitrógeno es trivalente, porque comparte tres pares y tiene un par libre. El oxígeno es divalente, comparte dos pares y tiene dos pares libres. Lo mismo el azufre, es divalente porque comparte dos pares y tiene dos pares libres. Pero el hidrógeno y los halógenos flúor, cloro, bromo, yodo son monovalentes. Los halógenos flúor, cloro, bromo, yodo comparten un par y tienen tres pares de electrones libres. La autosaturación consiste en que el átomo de carbono se puede unir con otro átomo de carbono. Los átomos de carbono se unen entre sí, se enlazan entre sí, mediante enlaces simples, dobles, triples. Forman cadenas carbonadas abiertas y cerradas. Hablamos de la concatenación. Y debido a esta propiedad de autosaturación, entonces vamos a ver una gran cantidad de compuestos orgánicos, algo más de 30 millones, les decía. ¿No? Por ejemplo, yo tengo acá una cadena carbonada abierta que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Acá tengo una cadena de 1, 2, 3, pero la cadena es cerrada. 1, 2, 3, 4, 5, cadena cerrada también. Los carbonos se pueden unir con enlaces simples, con enlaces dobles o también con enlaces triples. Acá debemos recordar que el enlace simple es sigma, el doble está formado por un sigma y un pi, y el triple tiene un sigma y dos pi.